Un saludo para todos los alumnos que cursan la asignatura Organización y Sistemas Administrativos, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. En el día de hoy vamos a ver el desarrollo del trabajo práctico número 6, denominado Metodología de la Mejora Continua de Procesos, medición de la estabilidad de los procesos. Puntualmente vamos a abordar el método del diagrama de frecuencias. El tema se enmarca dentro de la unidad número 6 del programa vigente de cátedra denominado Metodología de la Mejora Continua en el punto número 3. Antes de ingresar en el desarrollo del tema, vamos a hacer un breve repaso de los contenidos vistos en las unidades anteriores, puntualmente en la unidad número 5, el cual se titula La mejora continua. Vamos a ver un concepto, un poco repasando los contenidos. ¿Qué es la mejora continua? La mejora continua es un sistema y filosofía gerencial que organiza a los empleados y a los procesos para maximizar el valor y la satisfacción para los clientes de productos y servicios que otorgan la organización. Vale decir que a través de la mejora continua lo que se procura es en todo momento añadir valor para la organización, pero partiendo de la satisfacción del cliente. Luego dice, pero la mejora continua no es solo un método o un proceso, sino también una actitud y una forma de pensar en términos de la búsqueda de la mejora de los sistemas administrativos y sus procesos que facilita alcanzar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Vale decir que la mejora continua no es solamente no es solo la aplicación de un método, un conjunto de métodos, sino que comprende, como dice aquí, una actitud. Se refiere fundamentalmente a que las personas que trabajan dentro de la organización pues deben estar concientizadas y deben tener un pensamiento colaborativo para trabajar en equipo y entender que todos deben contribuir a que los procesos funcionen de manera adecuada conforme se estableció o se definió desde los niveles estratégicos. Todo esto en pos de lograr la satisfacción de las necesidades y las expectativas de los clientes, entendiendo que ello posibilitará a la organización, de alguna forma, lograr una mayor rentabilidad, una preferencia por parte del cliente. El ciclo de la mejora continua. La mejora de los procesos debe poder adaptarse a cada organización, a su cultura, a sus posibilidades tecnológicas, a sus recursos y a sus capacidades y habilidades de las personas que trabajan en ella, como así también a las preferencias de los clientes. Es decir, la definición de los procesos se debe hacer atendiendo, por un lado, a las posibilidades tecnológicas, pero también a la cultura de la organización, a los recursos y las capacidades y las habilidades de las personas que trabajan en ella, como así también las preferencias de los clientes. Vale decir, implica conocer tanto al colaborador, es decir, al cliente interno, al que trabaja dentro de la organización, como así también al cliente externo, que es el destinatario final de los productos y servicios de la organización. Un ciclo o proceso completo y simple de mejora continua requiere de lo que nosotros llamamos el ciclo de Deming: planificar, hacer, revisar y actuar. Es decir, constantemente se debe planificar, se debe implementar, se debe controlar y proponer las medidas que sean necesarias para lograr esa mejora continua. Para que este ciclo de mejora continua sea posible, se necesita hacer uso de un conjunto de métodos o herramientas denominadas del Kaizen, que serán desarrollados más adelante. Producto o servicio no conforme. ¿Qué es una no conformidad? Bueno, ustedes habrán visto en clases anteriores que la no conformidad es la no adecuación de un producto o de un servicio a los requisitos o requerimientos de los clientes, pero también puede llegar a ser que no se adecue a criterios legales y reglamentarios, y también los señalados por la propia organización. Es decir, cada organización fija determinados parámetros
y la no adecuación a esos parámetros también puede generar una no conformidad. Entendan que la no conformidad eh, parte desde el interior de la organización y se exterioriza posteriormente hacia el cliente final, hacia el cliente externo. Entonces, es importante organizar desde dentro de la empresa o desde dentro de una organización claramente cuáles son esos criterios para que los procesos se lleven a cabo de manera adecuada. Las organizaciones necesitan conocer no solo lo que ocurre dentro de ellas, sino lo que sucede con sus resultados cuando llegan al cliente, es lo que decíamos anteriormente. Entonces, cuando existe una no adecuación, es decir, se genera una no conformidad, también tenemos que saber que esto genera los denominados costos de la no calidad, los cuales se evidencian en reprocesos, mayores desechos, indemnizaciones, gastos de reposición de un nuevo producto, cobertura de garantía. Piensen ustedes que si un producto no se realiza de manera adecuada desde la primera vez, pues se deberá volver a producir, se deberá volver a hacer ese producto, lo cual evidentemente conlleva un mayor gasto de tiempo, de recursos. Se generan mayores desechos en el caso de productos tangibles, que se tiene que eliminar esa materia prima y volver a utilizar una nueva materia prima. Puede generar indemnizaciones, es decir, en el caso de que el cliente se vea afectado de alguna forma por el funcionamiento del producto. Y también, por supuesto, esto genera, en algunos casos, el gasto de reposición de un nuevo producto cuando éste falla completamente y se hace necesario contar con una cobertura de garantía. Entonces, todo esto son costos en términos de tiempo y de dinero para la organización. La detección de las no conformidades se puede realizar a través de libros de quejas, de reclamos y de sugerencias, a través de encuestas, auditorías, etcétera. Uno se puede valer de diversos medios. Actualmente tenemos también los medios informáticos para obtener datos de parte de los clientes, por ejemplo, a través de la página web, en el cual se receptan todas las sugerencias o las reclamaciones de los clientes. A su vez, la transcripción de esos datos se podría plasmar, por ejemplo, en un diagrama de frecuencias, el cual será el método que veremos a continuación. ¿Qué es el método de diagrama de frecuencias? Es un método para la mejora continua que en principio decimos que es cuantitativo, es decir, que trabaja con datos matemáticos, con números, pero también existen otros métodos denominados cualitativos y existen también otros que son una combinación de ambos, denominados cualitativos. Ahora, ¿qué es el método de diagrama de frecuencias? Vamos a ver un concepto. Es un gráfico en el que se representan los datos en forma ordenada, de manera tal que se observa de inmediato la frecuencia con la que se repite un determinado resultado. Se suele representar en forma de diagramas de barras en el eje vertical y en el eje horizontal se sitúa la magnitud del resultado que se desea analizar, de modo que observando el histograma se pueda llegar a determinar el grado de estabilidad de un proceso. Esto lo vamos a ver posteriormente en el gráfico como se presenta. Vamos al desarrollo del método propiamente dicho. El método consiste, en primer lugar, en obtener datos mediante una hoja de registro. Es decir, en esta hoja de registros se van a apuntar o se van a escribir todos aquellos datos de ocurrencias, de no conformidades que se vayan suscitando. En segundo lugar, vamos a procesar los datos para transformarlos en información necesaria que nos posibilite conocer el estado del proceso. Entonces, todos esos datos se incluyen en esa hoja y luego esos datos se transforman en información, es decir, a partir de un análisis. Y en tercer lugar, se traslada en forma ordenada estos datos a un diagrama. Resumiendo, podemos medir la estabilidad del proceso para la mejora en términos de satisfacción de las necesidades del usuario. Ese es el propósito de este diagrama de proceso, perdón, este diagrama de frecuencias, el cual debe ser claramente diferenciado del diagrama de Pareto que veremos posteriormente. Si analizamos la información de la cual puede surgir, por ejemplo, que esté mal diseñado un proceso,
que se deban definir tiempos de espera que se puedan hacer públicos en la organización, es decir, que se tengan que mejorar los tiempos de respuesta. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es construir una hoja de trabajo. Esa hoja la van a construir ustedes, teniendo en cuenta, por supuesto, las necesidades y lo que se desea, en este caso, analizar. Entonces, se construye una hoja de trabajo de recogida de datos para obtener la información necesaria. Esos datos, ¿de dónde se pueden llegar a obtener? Podemos llegar a obtenerlos de encuestas, de libros de quejas, de sugerencias, de reclamaciones, etcétera. También es preciso determinar un periodo de tiempo en el cual se va a realizar esa medición, por ejemplo, para 30 días. Y también es muy importante decidir el criterio según el cual van a ser ordenados esos datos. Por ejemplo, los tiempos de espera, como lo veremos en el trabajo práctico que vamos a analizar. Bien, entrando en lo que es el trabajo práctico número 6. Vamos a ver el caso número 1, el desarrollo del caso número 1. Así que yo les pido, por favor, que tengan a mano el impreso o ya que tengan una hoja con el trabajo práctico a efectos de que podamos efectuar la lectura y seguimiento del mismo y de esa forma mejorar su comprensión. Vamos al caso número 1. Dice, debido a reiterados reclamos formulados durante los últimos meses, el área de calidad de una municipalidad de Argentina ha dispuesto que se analicen los tiempos de esperas que deben soportar los ciudadanos para el otorgamiento de certificados de libre deuda de la tasa general de inmuebles. La hoja de registro diseñada al efecto y en el que se han recogido los reclamos del mes pasado es la siguiente. Observen ustedes que aquí tenemos una hoja de registro, en el cual tenemos un criterio definido son los tiempos de espera, y aquí tenemos una tabla con la frecuencia, es decir, con todo lo que se va, la cantidad de no conformidades, de reclamaciones de la gente que se registra, y luego una columna donde se hace la sumatoria total de esas no conformidades. En este caso, vamos a ver que para el primer supuesto tenemos que hubo 4 personas que se quejaron de que el tiempo de otorgamiento de certificado era de 1 a 2 días. Hubo 6 personas que se quejaron que fue de 3 a 4 días, y así vamos a ir observando la cantidad total de reclamaciones por parte de la gente. ¿Sí? Vamos a ver que existen intervalos de tiempo en los cuales se produce el otorgamiento del certificado, pero nosotros necesitamos conocer ahora si este proceso es estable o no. Tengan en cuenta que la estabilidad de un proceso viene dada porque los tiempos de otorgamiento sean más o menos iguales para todos. Es decir, aquí ya de entrada estamos viendo una discrepancia, una diferencia en los tiempos de otorgamiento. Bueno, esta sería entonces la hoja de registro. Vamos ahora con la consigna del trabajo. Lo primero que tenemos que hacer aquí es diseñar el diagrama de frecuencias a partir de los datos contenidos en la hoja de registro anterior. Es decir, el diagrama de frecuencias es fundamentalmente un gráfico. Un gráfico en el cual se va a registrar, o se va a graficar, perdón, cada uno de los registros que se hicieron y en el orden en el que se hicieron. No lo podemos modificar. En segundo lugar, vamos a observar el diagrama de frecuencias del punto anterior y obtener conclusiones sobre la estabilidad del proceso. Y por último veremos el diagrama de Pareto y vamos a determinar la jerarquía de los intervalos de tiempo de espera y señalar cuáles son esos intervalos que explican más del 50% de las quejas de los ciudadanos. Vamos a ver el punto A, y de esta forma comenzamos el desarrollo del trabajo práctico. La organización de estudio que vamos a estudiar es la Municipalidad de Argentina, una municipalidad argentina. El análisis de tiempo de espera para el otorgamiento de certificados de libre deuda de la tasa general de inmuebles, y nosotros hemos definido a manera de ejemplo o considerado un tiempo estimado para el otorgamiento que sería de 3 días. Ustedes pueden fijar ese tiempo en un día, si lo desean,
o en más, atendiendo a los recursos con los que ustedes cuentan cuando ustedes definen ese proceso, la realización de ese proceso que es el otorgamiento del certificado. En este caso nos fijamos en 3 días. Bien, vamos al punto número A. Dice, diseñar el diagrama de frecuencia a partir de los datos contenidos en la hoja de registro. Y luego dice, sobre la base de esto, graficar. Aquí tenemos la gráfica y vamos a ver que tenemos los intervalos de tiempo. Entonces dijimos que hubo 4 reclamaciones o 4 personas que dijeron que el tiempo de otorgamiento del certificado estuvo entre 1 a 2 días. 6 dijeron que estuvo entre 3 a 4 días. 10 dijeron que estuvo entre 5 a 7 días. Y vamos así ordenando sucesivamente sin necesidad de ordenarlos de mayor a menor, simplemente se registran de la forma, o se grafican de la forma que se registraron. Aquí vemos que en el intervalo que va de 16 a 18 días se obtuvo la mayor cantidad de quejas o de no conformidades de parte de los clientes. Es decir, 52 dijeron que el tiempo de otorgamiento fue de 16 a 18 días. Y a continuación, si vemos las conclusiones, podemos decir que el proceso de emisión del certificado de libre deuda de la Tasa General de Inmuebles por una municipalidad argentina no tiene estabilidad. No todos los usuarios obtienen el mismo en tiempos uniformes, es decir, los procesos no son estables. Hay una diferencia marcada en los tiempos de otorgamiento. Y teniendo en cuenta que nosotros habíamos fijado, en función de nuestros recursos y de nuestras capacidades, que el certificado debía otorgarse en un plazo de 3 días, caso contrario, la organización deberá hacerse cargo de los costos de la no calidad. Fíjense que en este caso hubo muchas reclamaciones que refirieron que el tiempo de otorgamiento fue superior a 3 días. Entonces, los costos para esta organización serán muy, muy elevados. Bueno, y con esto podemos pasar al punto C, que dice, utilizando el método del diagrama de Pareto, determine y grafique la jerarquía de los intervalos de tiempo de espera. Aquí tenemos que avanzar sobre un método que lo vamos a ver mucho mejor desarrollado en el trabajo práctico número 7 y siguientes. Por lo que vamos a hacer una breve introducción, una breve explicación a los efectos de la resolución del punto C del trabajo práctico 6. Avancemos. Bien, el método de Pareto o diagrama de Pareto también se le llama la curva ABC o lo que se llama el 80-20 o 20-80, que aquí fundamentalmente lo que se trata de identificar son aquellas causas que explican la mayor cantidad de efectos o problemas dentro de una organización. Es decir, vamos a tratar de identificar la mayor cantidad, digamos, de reclamaciones o no conformidades que se generan y le vamos a tratar de dar una respuesta lo antes posible, porque teniendo en cuenta que son claves para la organización, se deberían de poder atender cuanto antes. Estas causas se les suele llamar las pocas y vitales o importantes y explican los efectos o problemas que generan las mayoritarias, o las muchas, y triviales que no son tan importantes. Entonces, la herramienta fundamentalmente es de tipo de control y permite asignar prioridad a la hora del tratamiento de las no conformidades de los clientes. Entonces, el método podemos así explicarlo diciendo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es construir una hoja de recogida de datos. Esa hoja ya la teníamos confeccionada del caso, del caso 1, en el punto A y el punto B, la teníamos confeccionada la hoja, ¿sí?, de registro, y luego dice que se debe determinar el periodo de tiempo a considerar. En este caso también lo teníamos determinado porque estaba para 30 días del mes anterior. Luego se deben ordenar los datos en función del problema a estudiar
Vamos a ver que aquí los datos se van ordenando de manera decreciente. ¿Sí? Y todos esos datos, además, deben ser volcados en una tabla, que es la tabla que estamos viendo a continuación. Vamos a ver que se ordenan de manera decreciente de mayor a menor, es decir, de mayor ocurrencia a menor ocurrencia. Es decir, aquí en este caso, ustedes vieron que la mayor cantidad de no conformidades era de personas que se quejaron porque el plazo de otorgamiento de certificado de libre deuda se tardaba entre 16 a 18 días, con 52 reclamaciones. Luego, en el intervalo que va de 13 a 15 días, había 31 quejas o reclamos, o no conformidades. De 11 a 12 había 21. Fíjense que lo vamos ordenando de mayor a menor. Una vez que tenemos el total, lo que hacemos es, a partir de este momento, considerar cuál es la frecuencia relativa que le corresponde a cada uno. Pues en este caso, en el intervalo que va de 16 a 18 días, hemos obtenido 52 no conformidades o reclamaciones. Si esto lo dividimos sobre el total de reclamaciones o no conformidades recogidas, vamos a ver que 52 dividido 170, hacemos un cociente, una operación de división, nos va a dar una frecuencia relativa de 30,59. 30,59. Luego procedemos de la misma forma con el intervalo siguiente que va de 13 a 15 y dividimos 31 sobre 170 y nos da un total de 18,24. Luego tomamos el intervalo de 11 a 12 y decimos 21 sobre 170 nos da un total de 12,35. Y luego con el intervalo de 19 a 20 tenemos 18 sobre 170, 10,59. Y así vamos procediendo con todos los otros intervalos hasta llegar a la frecuencia relativa que alcance un 100%. Vamos a ver aquí que está expresado en un 100%. Una vez finalizada esta columna, los cálculos, tenemos que calcular ahora la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Y en este caso vamos a ver que esa frecuencia acumulada surge en primer lugar de una sumatoria. ¿Sí? Vamos a efectuar un procedimiento que es una suma. En el primer caso, como la frecuencia relativa es de 30,59 y no tiene con qué acumularse, pues se repite la cantidad. Sería 30,59. Entonces, ahora sí, ya procedemos a acumular, decimos 30,59 más la frecuencia relativa del segundo intervalo, que es 18,24, me da un total de 48,82. Si a 48,82 le sumo la frecuencia relativa del tercer intervalo, que es 12,35, nos dará un total de 61,18%. Y así vamos procediendo hasta que nos dé un número de 100. En este caso, se tiene que verificar una igualdad en las dos columnas. Bien, una vez que hemos realizado este cálculo de cálculo de frecuencias, lo que tenemos que hacer es proceder a graficar las mismas. Vamos a ver aquí, en los ejes cartesianos, si graficamos, vamos a ver que aquí arriba se expresa lo que es la frecuencia acumulada. Y aquí abajo vamos a ver la frecuencia relativa. En el primer caso, en el primer intervalo que va de 16 a 18, si recuerdo la tabla anterior, vamos a ver que la frecuencia relativa era de 30,59. Como no se acumulaba con otro número, repetíamos ese valor y teníamos 30,59 de acumulada. En el segundo intervalo, que va de 13 a 15 días, vamos a ver que teníamos una frecuencia relativa de 18,24 que si lo sumábamos a 30,59 nos arrojaba un total de 48,82 de frecuencia acumulada. Luego teníamos en el tercer intervalo, que iba de 11 a 12 días, una frecuencia relativa de 12,35 que, si en este caso sumábamos a 48,82, nos da un valor de 61,18. Ahora bien, detengámonos aquí porque necesitamos volver sobre la consigna en el punto C. Y esa consigna nos pide calcular, dice,
cuáles son los intervalos que explican más del 50% de las quejas de los ciudadanos. Si ustedes observan, en el primer caso, en el intervalo que va de 16 a 18 días, teníamos más o menos el 30,59% del total de las quejas. Si sumamos el intervalo de 13 a 15 días, vamos a llegar a 48,82. No obstante, la consigna nos está pidiendo que expliquemos cuáles son los intervalos que de alguna forma representan más del 50%. Entonces, en ese caso, tenemos 48,82 es menor que 50, pues deberemos de considerar el inmediato siguiente, que este sería el intervalo de 11 a 12 días, que nos daría un total de 61,18. Y esto estaría dando la explicación de cuáles son las causas que explican más del 50% de esas no conformidades. Y lo tenemos aquí. Los intervalos que van de 16 a 18, de 13 a 15 y de 11 a 12 días explican más del 50% de las quejas de los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de realizar con este análisis? Pues esto nos sirve para enfocarnos o centrarnos en intentar resolver tres, estas tres causas principales, porque son las que nos generan la mayor cantidad de no conformidades. Por eso se dice que estas serían pocas, porque fíjese son una, dos y tres, pero a su vez son las más importantes y las que si las resolvemos inmediatamente, o por lo menos en el corto plazo, podríamos dar una respuesta satisfactoria al cliente final o al consumidor en definitiva. ¿Mm? Entonces estas serían las pocas y vitales, y todas estas que tenemos aquí, fíjense, uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, serían muchas y triviales. Se dice que son triviales porque, si bien no es que no sean importantes, pero, digamos así, en la cantidad de quejas o reclamaciones es mucho menor que estas tres que tenemos aquí. Entonces vamos a centrarnos en resolver estas tres a efectos de poder dar una respuesta a la mayoría de las quejas de los clientes finales. Bien, con esto damos por concluido la explicación del caso número 1.